Vamos a ver si tu negocio necesita un cambio o un final. Eso lo vamos a estar hablando hoy con Leticia Zárate desde Francia. Soy Janet González Moretti, mentora en liderazgo consciente y transformación femenina y tu host para esta serie de MC en Red. Liderar con conciencia implica saber cuándo cerrar ciclos, reconocer cuando algo ya cumplió su función y aprender a soltar sin sentir que ese final invalida lo que construiste. Leticia es mexicana de nacimiento, amante de la multiculturalidad y de profesión la comunicación, aficionada a la gastronomía y al buen viajar. Fundadora de Emprendedores Net, una red global de emprendedores y empresarios, CEO de Apapáchame Global, comunidad global de gastronomía, cultura y emprendimiento, con seguidores en más de 62 países. Estratega en comunicación y marketing, event planner y columnista en medios relacionados con la gastronomía y el emprendimiento. Presentadora y speaker internacional y autora de distintos libros como Cocinamos despacio, Por Sabor y El Jardín de Lumina. Coautora del libro Tendencias 2026, 16 miradas expertas sobre los cambios que están redefiniendo el mundo. Co-creadora de los podcasts La Mesa Global, Conexiones con Identidad y coproductora de Gerencia Conectada. Leticia, qué placer tenerte aquí, qué placer que seas parte de MC en Red, o sea, lo que tú has construido, lo que tú estás haciendo reuniendo una cantidad de mujeres, yo te veo como ese puente conector con miles de personas, con miles de mujeres, entonces tenerte acá, es decir, aquí vamos, aquí es un puente conector que estamos haciendo, elevar la frecuencia, construyendo una red para poder elevarnos todas y cambiar la narrativa, que no tiene que ser que salgamos siempre desde la lucha y hay que construir esto, no. Vamos a construir, pero más fluido, más noblemente. Bienvenida a MC en Red. Gracias, Janet. Al contrario, por pensar en mí, creer que efectivamente podemos sumar a este proyecto tan bonito de M100. El espacio, el tiempo siempre es muy valorado y sí, me encanta conectar, conocer otras personas, porque al final eso nos ayuda a abrir, pues, nuestra mente, perspectivas, ¿no? Y saber que ciertamente somos únicos, pero podemos aprender de los demás. Totalmente. Además, tú llevas como realmente, yo pienso en ti y veo la sororidad, veo el conectar, veo toda esa parte. El desafío que tú traes, además, que me encanta, fue la valentía de una Leticia más joven. Y quiero empezarlo desde ahí, mira, me dice toda, porque claro, siempre vemos a esa versión más joven nuestra que comete errores, tú sabes, ay, ¿cómo hizo esto? Pudo haber hecho otra cosa, hizo. Pero ella también tenía una fuerza, un ímpetu, una valentía que a veces por situaciones de la vida uno la va perdiendo, uno va apagando ese brillo. Entonces hay un espacio entre inocencia, valentía, rebeldía de la juventud, que dice, aquí yo voy con todo, y eso permite, mira, estoy toda, si supieras, tengo así que los pies erizados y todo, o sea, todo estoy erizada. Esas versiones nuestras tenemos que abrazarlas y agradecerles, porque hemos hecho muchas cosas gracias a esas versiones. Entonces, parte de ese recorrido, aunque quizás se dieron de cabezazos y, mm, y otras cosas no salieron como querían, nosotras también en ciertos momentos de la vida, y lo digo yo tengo que buscar esa Janet y retomar unas partes de ella que se han apagado en mí ahora. Entonces creo que es una invitación a todas las que nos están escuchando realmente a abrazar todas las versiones, pero sobre todo si hemos perdido, nos hemos fragmentado y hemos perdido esos espacios de brillo, de valentía, de emoción por la vida, retomarlos desde esas versiones nuestras ahora. Tenemos la sabiduría ahora, pero quizás, tú sabes, no tenemos el ímpetu de esa juventud. Cuéntanos, vamos Sí. directo a ese desafío. Completamente, pues a mí ha habido dos parteaguas en mi vida que yo creo que me han hecho ser efectivamente la mujer que hoy soy. Una fue el decidir migrar, salir de mi país de origen. Como saben muchos de ustedes, yo soy mexicana y nunca pensé ni irme lejos de casa, ni cambiar de país. Y por supuesto, darle un cambio al rumbo del camino del destino, como podríamos mencionar, ¿no? Mi experiencia fue un primer viaje de 3 meses sola, viajando un poco por el mundo, y a los años siguientes vino la oportunidad
que al final estas oportunidades efectivamente las construimos nosotras, ¿vale? Ujú. Dicen por ahí que suerte, ¿no? La suerte la construye uno. Y tuve la opción de irme a estudiar al extranjero también. Y ahí fue el momento de decir, quiero vivir una vida lejos de México, fuera de mi familia, ¿no? A la distancia y descubrir quién es Leticia. Y Claro. yo dije, sí. Con esa cabeza, como dices tú, de impulso, de un poco de locura, de aventura, pero también con la certeza de que en esta vida estamos de paso y que hay que tomar las oportunidades, ¿no? Así es que eso a mí me marcó muchísimo y hoy a la distancia, en retrospectiva, pienso que hubiera sido la Leticia si se hubiera quedado en ese círculo, en esa vida, ¿no? En su país y no hubiera conocido el mundo ir y venir, porque también he vuelto a México por unas temporadas, y la vida es eso, el caminarla como nos va tocando, pero efectivamente como nosotros la vamos visualizando. Y sí, soy una persona que de joven fui hasta cierto punto impulsiva, pero consciente, tampoco he hecho locuras por hacerlas, sino por esa inquietud de efectivamente saber qué se siente, ¿no? Hasta dónde soy capaz o hasta dónde quiero llegar. Y eso pues ha sido mi principal impulso, Janet. Bueno, y en eso nos parecemos mucho porque a mí me cambió la vida cuando a los 15 años vine a Europa por primera vez y fue como, yo tengo que hablar otros idiomas, yo tengo que moverme en el mundo. Entonces hay momentos en la vida como que marcan un sello, quizás ya el alma tenía ese contrato de decir igual, tienes que ir, pero esos episodios, ¿no? Ese viaje, ese primer viaje tuyo, hace como el, esto tiene que repetirse, entonces ya el alma hace como ese llamado o dice, sí, ya estoy lista para este proceso. Entonces se permite, como tú dices, obviamente vamos construyendo con esos deseos desde el campo cuántico, inclusive es así, es literalmente en lo que nos vamos enfocando, colapsa todo lo demás y solo se va haciendo, solo que lo hacemos muy inconscientemente, lo hacemos por impulsos y deseos. Entonces, cuando viene ese impulso de, por eso digo, es que esa rebeldía, pero rebeldía bonita, de la valentía, y ahí no pasa más nada, sino es que es esto lo que quiero. Entonces, claro, no hay ruido, no hay miedo, no hay. Entonces, se abren las puertas, ¿no? Ahí ya cuando entran todos los que pasa si no pasaría tal cosa, ahí ya hay estática y el universo ya no tiene el cometido tan derechito. Pero. Además, es muy interesante, Leti, porque tú vienes como de ser muy familiar. Entonces, esto era toda una aventura de conocer quién realmente Leticia era y sus capacidades y todo, tú sabes, que justo la parte autodidacta de construir algo que empieza con esto, porque bueno, ahorita tienes a Papáchame, que además amo el nombre, pero realmente este fue otro emprendimiento donde tú no tenías ni conocimientos ni nada y la vida te fue llevando y tú lo fuiste tomando. Así es, yo cuando tomé esa decisión de efectivamente estudiar en el extranjero, era por un año y cuando pasó el tiempo y vimos el recuento de los frutos y de los daños, habían pasado 13, ¿no? Y estos 13 años me hicieron emprendedora, me hicieron empresaria, me hicieron jefa de equipo, me hicieron una persona que, pues tal cual, me puse yo, me autonombré embajadora de México en el extranjero porque tuve unas tiendas y una comercializadora de productos mexicanos en la que, sin saber efectivamente del sector gastronómico y de la comercialización en sí de los productos, pues yo me lancé, ¿no? Ujú, Averiguando de qué se trataba, qué permisos, qué formalidades, qué leyes estaban en España para yo tener un negocio en toda regla, ¿no? Que así ujú, fue. Y claro, esos son procesos bien complejos y bien enriquecedores porque aunque pueden estar los estudios de academia y los títulos y los cursos y ¿no? Las formaciones, el vivir el día a día y sacar adelante un proyecto del que puedes tener mucha pasión, y en mi caso era, soy apasionada de mi cultura, ujú. México, y entonces quiero darlo a conocer a través de la gastronomía, a través de la comida, a través de sus tradiciones, pues
tampoco es que yo supiera todo de Claro. ser mexicana, ¿no? O de cómo se comen los mexicanos. Así es que fue un proceso muy bello, muy lindo. Aprendí muchísimas cosas en el ámbito jurídico, administrativo, etcétera, ¿no? Y sobre todo también en justo esas habilidades que Leticia no conocía de sí misma, ¿no? Ujú. El delegar, el implementar, el diversificar, ¿no? La comercialización de productos y sobre todo hacer una empresa fuera de mi país, ¿no? Claro. Sin saber a lo que me estaba realmente Enfrentando, poniendo claro. al tú por tú, porque claro, cuando te llega la primera cuota de la seguridad social y la contratación de empleados y etcétera, dices, wow, en la que me he metido, ¿no? Exacto. Sin embargo, fue un reto muy interesante, muy bonito. Crecí muchísimo a modo profesional. Y también descubrí una pasión que yo no conocía, que justo era el tema del cocinar y el ámbito de involucrarme con lo gastronómico. Tan así que el sector de la hospitalidad, hostelero, la gastronomía, como pueden decir en algunos países, pues es muy apasionante, porque al final lo que estás haciendo es justamente conectar a otras personas a través de los sabores, de las preparaciones y de las historias de un plato. Así es que ese proyecto fue muy grande, ¿no? Creció muchísimo, me dediqué a él tal cual 11 años sin parar. Y claro que hubo quiebres y claro que hubo momentos de incertidumbre, pero se vivió con mucho ahínco y con esos ojos de efectivamente querer descubrir y comerse al mundo tal cual, pero también con la magia de decir, uff, todo lo que toca aprender para ser emprendedora, ser empresaria, ¿no? Claro. Y, Y y, tal, y la responsabilidad que tienes, porque al final también ya luego tener a cargo un equipo y demás, pues es claro, complejo. ya, y empiezan ya las facturas, empieza todo eso. Y fíjate, dos puntos importantes de escuchándote. Uno, porque por lo general cuando hacemos un negocio, somos buenas haciendo el negocio. O sea, somos buenas en eso, por ejemplo, de organización de eventos, de algo. O sea, cuando uno se lanza a un negocio, por lo menos en la pequeña empresa, vamos a decirlo, es un expertise que ya uno tiene. No sabes nada de hacer un negocio, entonces te enfrentas en toda esa parte porque es un golpe con la realidad, porque tú crees que con que seas buena haciendo tu profesión, tú sabes, el negocio va a funcionar y eso no es. Pero en tu caso, ni tenías el expertise de administración de negocios, pero tampoco era el área. O sea, fue literalmente que la vida te fue llevando a esos espacios, ¿no? Entonces, no necesariamente quien nos escuche todos son emprendedores, pero realmente... la carrera profesional, o sea, son distintos, son como distintos procesos, igual te dan los desafíos y eso, pero dentro de la carrera profesional está como el espacio en la competencia, en el buscar tu camino, ¿no? O sea, e ir creciendo en la escala esa corporativa, si estés en la misma empresa o no. Pero cuando eres este emprendedor, es contigo mismo. Es el miedo si te vas a parar a salir, si me volví a erizar aquí, pero estoy de aquí, a aquí, que porque es que son tus sombras, son tus miedos y a veces nosotras mismas no permitimos el crecimiento del negocio. En el caso tuyo, casi que el negocio te escogió a ti, porque es que literalmente no había espacio para tú decir, lo voy a llevar de una manera u otra, porque no tenías, no había la resistencia, vamos a decirlo así, porque no había conocimiento. Y aquí, como vaya viniendo, vamos viendo, entonces se fue dando también, claro, o sea, obviamente no es tan romántico como dices, te diste tus cabezazos, pero también hubo espacio de permitir aquí la vida se está abriendo, vamos, dale, seguimos. Entonces, no había un conflicto en eso. Mira qué interesante, Sí. porque a veces, claro, venimos de una manera y tiene que ser así, y ahí entonces vamos cerrando el flujo de otras oportunidades sin darnos cuenta, ¿no? Completamente. De hecho, yo hasta hace muy poco tiempo me consideraba una persona poco creativa, no creativa, literal, ¿no? Y cuando haces el recuento dices, pero ¿de dónde me he creído esto, no? O en dónde decía que la creatividad no era implementar efectivamente un proyecto como esto y además de haberlo pensado como una pequeña tienda se hubiera convertido en
un montón de cosas más, ¿no? Se diversificó al final el negocio, se volvió distribuidora, me metí en temas de importación incluso. Hubieron muchos retos que efectivamente yo tomé sin ser consciente, ¿no? De lo que me venía en cuestión de responsabilidad, de costos y demás. Claro, se Qué trabajó bella por la ello y se ignorancia. logró, ¿no? En ese, perdón que te dije, pero a veces es justo, la ignorancia es lo que permite de seguir. No, no sé qué va a pasar después, que si lo hubieras sabido no te metes. Claro, y es que justo es eso, Janet. Muchas veces nos volvemos, y yo siendo una persona tan cuadrada en ocasiones y tan medida y tan estructurada y tan disciplinada, porque así me enseñaron o así lo vi, Ujú. etcétera, el hacer cosas que nunca habían estado en mi radar, el no medir, ¿no? Las consecuencias inclusive, a modo positivo también, porque las Claro, consecuencias no siempre tienen que ser negativas, y no lo fueron, ¿no? Hubo sus momentos, pero, y todo lo bueno que salió fue claro. precisamente por ese ímpetu, por esas ganas, por esa hambre de conocer, ¿no? De implementar, de saber que estaba siendo capaz, ¿no? Al final fue, Pero Leticia pues, una prueba creció, en claro, todos los sentidos. te expandiste completamente. Pero Sí. además, ahorita están las redes sociales y nos enseñan otro tipo de marketing que te tienes que conectar, que tú sabes tu audiencia y buscar maneras de llevar tu mensaje. Pero esto fue años atrás donde no existían las redes sociales y eso. Y también te tocó, o sea, no es que vendías nada más tamales, vamos a decirlo así. O sea, fue parte de, inclusive hoy lo que tienes como tal con ese nombre de Apapáchame es vamos a sentarnos en la mesa a hablar, vamos a tener estas interacciones y conectar. Y a través del plato, por lo que hemos hablado fuera de cámaras, también te llevó a que cómo se cocina esto, por qué se come esto, por qué son los ingredientes. Entonces tú misma fuiste sin ser chef, sin saber cocinar, no sin ser chef, sin saber cocinar, vamos a aclarar bien. O sea, empezar a llevar a decir así lo hacemos y así se prepara. Entonces, hasta que distintos, diste charlas en distintos restaurantes que los chefs lo adaptaron ellos a sus estilos, pero fue una manera, no fue un marketing tradicional, te vendo tres latas y te vendo tres tamales y aquí cómprenlos y eso. Fue educar un público que además en esa época en España no, no pasaban de los tamales. Entonces, fue muy interesante también que saliera una Leticia a decir, bueno, aquí yo sí, ahí yo creo que fue tu título está bien ganado, embajadora de México. Creo que ahí fue donde vino completo. Sí, al tiempo me lo creo y lo sigo de vez en cuando repitiendo porque fue así, ¿no? Y es más, lo Ujú, sigo haciendo. Creo que quienes salimos de nuestro lugar de origen, incluso viviendo en el mismo país, porque bueno, yo también tuve la oportunidad de volver a México y he vivido en distintos lugares que no es donde nací, ujú. pues uno va, ¿no? Portando ciertas banderas. Y vivir en el extranjero también te da eso, ¿no? Por un lado esa capacidad de asombrarte con lo nuevo, pero también de valorar, reafirmar, reconocer tus orígenes. Y en mi caso ha sido así. Desde muy niña, a mí me enseñaron a amar, perdón, mi cultura, ¿no? Y es algo que siempre he querido, ¿no? Tener muy presente en cada cosa que hago. Y sí, la prueba de ello es Apapáchame como comunidad. El nombre es de origen náhuatl, así es que, pues bueno, la identidad también tiene mucho que ver en lo que Leticia ha sido avanzado y que siga siendo, por supuesto. Yo siempre mando a papachos, esa palabra me parece hermosísima realmente. Leti, todos estos desafíos, todo esto que se construyó, hoy no está. Y este es un punto aquí que sé que duele un poquito en el corazoncito, pero lo quiero tocar porque también es parte eh, de darnos cuenta que hay una realidad y de cuando entramos en sociedades, en alianzas, en relaciones, también hay unos aspectos que muchas veces no consideramos y nos vemos, ¿no? Entonces, es muy importante, sobre todo cuando hemos construido algo, hemos puesto todo nuestro corazón, toda esa parte, y eso en una alianza se pierde, en una asociación se pierde. Entonces, si nos puedes contar brevemente aquí también y qué hubiese hecho Leticia diferente. Claro que sí, pues efectivamente después de haber trabajado y creado y has hecho crecer ese negocio, ese proyecto, esa empresa, pues vino el momento de decir,
¿Se sigue con esto? ¿Se termina, se cierra o qué? ¿No? Ujú. Y en mi caso, yo ya lo llevaba tiempo atrás visualizado que aunque era algo que me gustaba hacer y estaba yo muy contenta con el proyecto, me mermaba a nivel salud, a nivel Leticia como tal, ¿no? Aunque era algo que vuelvo a repetir muy de corazón y muy de pasión, precisamente por el hecho de decir es algo mexicano y es algo que tiene que ver conmigo. Sin embargo, sí, el ceder, ¿no? O el a veces no rodearnos o a veces no escuchar algún consejo o el ser confiados. Yo lo tomo aparte de, digo, no ponerme todas las coronas ni las medallas, pero me considero una persona bastante noble y bastante sincera. Y eso en ocasiones, pues por la vida nos puede traer malas jugadas y malas pasadas, porque efectivamente no tener las personas con las que estamos o con las que nos vamos encontrando al paso no tienen la misma visión o manera de ser. Y en mi caso, pues sí, un día me quedé sentada en una banqueta enfrente de una de mis tiendas, viendo la cortina cerrada y diciendo, esto se acabó, ¿no? Y qué duro es decir, entregué mi confianza, entregué efectivamente lo mejor de mí, ciertamente todos tenemos errores, sin embargo, ¿por qué las cosas suceden de la manera menos esperada? Y así me pasó, ¿no? Ujú. Entregué mi poder muchos años atrás, entregué mi poder, me perdí en el, ¿no? En En el limbo y en operaciones. el hecho de hacer, hacer, hacer. Y claro, cuando quise rescatar a Leticia, Leticia ya no estaba y además se había quedado, perdón, sin sostén, ¿no? Sin sustento incluso. Ujú. Y se perdió todo, Janet, se perdió todo, se perdió empresa, se perdió casa, se perdió ¿no? Se perdió la relación, se perdió toda la situación que claro, hoy al tiempo lo veo y digo, y lo reconozco, sigo preguntándome, ¿y por qué me ocurrió? ¿Y por qué fue a mí? ¿Y cómo es que yo cedí tanto para que efectivamente esto sucediera de esta manera, ¿no? Pero fíjate, Y vamos a parar ahí un minuto. Fíjate, varias cositas que dijimos y como para ampliar, porque puede ser que estén pasando alguien por esta situación. Empezamos por toda la gloria y obviamente dijimos que habían distintos momentos y apretados. Pero es cierto que muchas veces cuando construimos nuestros negocios, está el ímpetu, va viniendo eso, pero el crecimiento no necesariamente, el crecimiento en nuestros negocios no necesariamente lo hemos llevado atado a nuestro bienestar, a la vida que queremos construir, sino, wow, va creciendo y sigamos. Entonces, se va ampliando tanto, tanto el negocio que nosotros nos vamos fragmentando para poder sostener ese crecimiento. Entonces, crece en así a lo largo, pero no necesariamente en profundidad en el sentido de yo también tener el equilibrio necesario y convertirme. Claro que te fuiste convirtiendo en una Leticia que no sabía de nada de negocios y empezar a hacer eso, pero llega un momento en que ya no lo podemos sostener. Entonces, cuando aparece alguien en alianzas, en sociedades, en parejas de relaciones de matrimonio, inconscientemente estamos tan agotados que cedemos esa parte. Justo, literalmente tengo una persona que estoy trabajando con ella dentro de mi mentoría y ella me dice, pero es que no me ven como la dueña de mi empresa y es una empresa grandísima. No, ven a tal persona. Digo, claro, es que sin darte cuenta, tú estás tan agotada que tú lo cediste las responsabilidades. Como tú pagaste el año de inscripción del gimnasio, pero no has ido nunca, pero tú quieres ya que se resuelva. Entonces, se ha cedido energéticamente como que esa parte de poder, entonces sin darte cuenta ese vacío lo llenó una persona que ni siquiera está a cargo, pero lo está llenando, entonces eso posiblemente fue lo que te pasó y claro, no nos damos cuenta, en ese momento es un paso, además una persona que estás confiando, entonces lo das. En este caso particular era, y no tengo el respeto. Le digo, pero es que tampoco estás asumiendo la responsabilidad completa. Entonces hay una desociación, una fragmentación ahí. Entonces posiblemente en tu cansancio y en la confianza y en la, por supuesto, es alguien que estamos juntos, no te imaginas que en algún momento va a dar un giro cuando uno cambia, cuando uno empieza entonces a tomar no por tomar el mando, sino a decir, oye, pero ya esto no lo quiero de esta manera, o sea, estoy agotada, ya no se puede llevar este ritmo. Entonces es muy importante que aunque un negocio quiera
que el negocio, vamos a decirlo, el negocio quiera crecer y vaya a un ritmo, si nosotras no nos vamos trabajando y realmente ver si es eso lo que queremos construir, que se pueda ver a visión a largo plazo, porque tú lo construiste chévere, empezó así como vaya viniendo, vamos viendo y se está dando todo esto. Pero también es válido decir, pero yo no quiero llegar hasta allá. O sea, todo esto va a implicar muchas otras cosas. Déjame llegarme hasta aquí y crezco en profundidad, pues, o sea, en relaciones, lo que correspondiera, ¿no? Entonces, es estar atentos que no todo crecimiento nos va a llevar puede llevar a un éxito económico, pero va a venir un desgaste también completo, ¿no? Y más allá de, obviamente, el punto de quiebre completo tuyo, lo estoy diciendo hasta muchas veces es hasta más importante poder decir, aquí esa puerta no la vamos a abrir y nos quedamos acá porque entonces puedo contenerlo, ¿no? Y eso no es señal de no éxito, es lo que quiero decir. Ahorita tenemos que empezar a buscar ese equilibrio. Completamente. A mí me pasó años atrás, ¿no? Quizá los últimos 3 años de lo que fue en sí el proyecto, la empresa, yo lo veía, que estaba efectivamente agotada mentalmente, físicamente, anímicamente, por mucho que aquello estuviera creciendo y se plantearan, ¿no? Ciertos proyectos a futuro y que efectivamente se estaba construyendo patrimonio, porque para mí eso era esto me va a dar mi vida, ¿no? Y Claro, mi estabilidad, exacto. más lo que pueda venir. Sin embargo, bien decías tú que llega un momento en que nos perdemos, en que nos desdibujamos, en que efectivamente todo lo entregamos, ya sea en una relación de pareja o de empresa o incluso, ¿no? Siendo, también yo he sido empleada y muchas veces en algunos de mis trabajos, cuando ha llegado el punto de yo ya no tengo que hacer aquí o yo ya no tengo que aportar aquí o no veo progreso, me retiro, ¿no? Siempre lo he hecho así. Y en este caso el golpe fue fuerte porque, claro, decir, se ha entregado tanto, pero ¿y Leticia dónde está? ¿No? Hay algo que pocas veces se habla en el emprendimiento y es que no todo lo que crece se tiene que sostener para siempre, porque llega un momento donde ese crecimiento externo empieza a tener un costo interno que se traduce en desgaste físico, cansancio emocional y desconexión. Y esto es uno de los aprendizajes más profundos del emprendedor. Saber parar también es una forma de liderazgo, porque cuando no tenemos la claridad interna, algo sutil pasa y es que el negocio empieza a marcar la pauta. Y ese crecimiento quizás va mucho más rápido que lo que tú puedes o quieres sostener. Si las demandas externas definen nuestras decisiones, terminamos sosteniendo agendas que no son nuestras. Y el riesgo es ceder nuestro poder, sea a otra persona o el emprendimiento mismo. Porque crecer sin una dirección clara puede llevarte a construir algo que al final no quieres habitar. Dentro del ecosistema de 1% Perfecta tenemos espacios como Eleva, donde trabajamos en recalibrarte para que el ruido de la realidad no te atrape y permitir esa claridad, ese discernimiento de saber cuándo sostener y cuándo soltar. Porque no se trata solo de hacer crecer un negocio, sino construir una identidad capaz de tomar decisiones con claridad, reconocer sus límites y sostener su visión sin desgastarse ni ceder el poder en el proceso. Cómo es, dónde está como mujer, como persona, como pareja, incluso como la fundadora de esta empresa, ¿no? Que por mucho que esté aquí de las 7 de la mañana a las 10 de la noche, pues eso no es la vida. Entonces, cierto lo que decías tú que el bienestar lo dejamos de lado, ¿no? No hay tiempo más que para trabajar, no hay tiempo más que para generar, no hay tiempo para tomarse un café o para ir al dentista. Y a mí eso me pasó, ¿no? Todo era trabajo, 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 impulso y esos juicios o esas condenaciones que te dicen, ten paciencia, ya llegará, ya tendrás Exacto. tiempo, ya habrá vacaciones, ya habrá, ¿no? Y, y ves que no es así. Y claro, dices, ¿de qué sirve crear un sueño o trabajar un sueño o dar la vida por él? Si al final tampoco se puede disfrutar todo lo que se está creando justamente a razón de, ¿no? Y a mí momento, pues claro, me tiró, ¿no? Y me tiró no solamente en el momento en sí que todo aquello se perdió, sino que fueron también muchos años para seguir, ¿no? Recobrando el aliento y para decir, ¿cómo es que me pudo pasar esto a mí? Y ahora que hablabas tú al inicio de la conversación sobre
cómo es que nos vamos haciendo, vamos de jóvenes, ¿no? Siendo tan impulsivos y lanzándonos a veces sin paracaídas, no medimos las consecuencias. Pues claro que esa ignorancia y ese no saber, ¿no? Nos hacen serlo, ¿no? Y no tener tantos miedos. Sin embargo, después de vivir una situación como la que yo viví, que me quedé, ¿no? En nada, ¿no? Pues claro, también lo que pasa es que no solamente son los planes, los proyectos, los sueños que tienes con la empresa, con la persona, ¿no? ¿Y Leticia dónde queda? ¿Y dónde vuelve a estar esa confianza? ¿Y dónde vuelve a estar ese impulso? Y todos son miedos, ¿no? Entonces, el volverse a reconstruir, el volverse a edificar, el recobrar ese bienestar, porque efectivamente tenemos que hacerlo primero por nosotras, porque aunque tengamos una red de apoyo, una contención, una familia maravillosa, amigos, lo que quieran, eh, es importante saber cómo me estoy hablando yo y cómo estoy siendo para conmigo misma, ¿no? Y a mí, pues eso me tardó muchos años en volverlo, ¿no? Yo a recobrar, a tomar ese aliento y a decir, soy capaz de volverme a levantar, ¿no? Leti, pero es que, o sea, estamos en el mismo barco, 1% perfecta, nace de todo eso, nace de, inclusive es un cuestionamiento después de decir, ¿dónde fallé? O sea, ¿por qué no crucé a la derecha si no era a la izquierda? O sea, cuando la vida te pone enfrente y dices, todo lo que he hecho, todo lo que ha pasado, y no estoy, tú sabes, y tengo una mano adelante y una atrás, y una mano adelante y atrás, no solo económica, todo, como dices, emocional, reconstruirte, dice, ¿dónde está? Entonces hay un quiebre importante y el volver a decir quién es Leticia, quién es Janet y quién es cada uno de nosotros. Entonces, claro, aunque son momentos que por mí yo lo hubiera borrado de la existencia, de eso que, ay, todo esto me llegó hasta aquí, es cierto, pero yo lo hubiese borrado realmente si me pueden, si me permiten. Pero claro, es que nosotros no estábamos. O sea, la vida tenía que hacer el freno para que pudiera decir, es que ya aquí no es, aquí ya no era, y ya no era hace tiempo, solo que por lealtades, inclusive, por esos patrones, por ser inclusive muchas veces las niñas buenas, decir, esto se construye y esto es, y esto debe pasar, y esto lo voy a tener. Entonces, desde el esfuerzo y desde el sacrificio, y entonces no nos permitimos ese disfrute. Una cosita que quiero rescatar también importante, y seguimos con esta línea. Muchas veces cuando construimos nuestros negocios, nos perdemos en operaciones y no somos las dueñas ni las CEOs de nuestro negocio. En papeles seremos, pero no lo somos. No, así no tengamos alianzas, nos quedamos en haciendo y haciendo el post y haciendo esto, haciendo. Entonces no hay espacio, porque es que no hay el tiempo, pero no hay la banda ancha para la visión que quieres construir. Entonces pasan años igual en ese desgaste. Entonces lo más importante es poder hacer un freno cada año y decir qué ha pasado, qué no ha pasado, más allá de la supervivencia, porque es que si no hacemos eso, nos quedamos en ese espacio de supervivencia. En tu caso, fíjate que iba creciendo, pero seguía siendo en supervivencia, seguía siendo en, quizás no en supervivencia porque estaba entrando el dinero, pero desde una lucha desmedida, constante. Entonces ahí sigue siendo, aquí no está. Entonces, cuando la vida viene tan duramente a quitarnos el piso, es porque ya nosotros el piso no lo teníamos. Simplemente la realidad lo pone para que aquí hay que resetear y duele mucho. Pero Sí. definitivamente, no por maldad, sino es para volvernos a encontrar. Sí, completamente. Al final es volvernos a habitar, volver a saber que somos, que valemos, que podemos, ¿no? Volver a crear cosas. Y bueno, así fue de hecho cuando surgió Apapáchame Global, aunque ciertamente yo hoy al tiempo digo, pude haberme esperado un poco más a estar más tranquila, ¿no? Surgió Apapáchame Global justo para hacer ese espacio de contención, pero desde la mirada de Leticia. ¿No? De, ok, vamos a hacer, pero a mi ritmo, nuevamente, Ujú, ¿no? Y estos ritmos nos pueden tomar, pues cada quien tiene los propios, ¿no? claro. Los emprendedores, las mujeres en especial, hoy estamos hablando aquí en este espacio de M100, que las mujeres solemos compararnos, solemos
decir es que ella va delante de mí, es que ella puede más, es que ella es mejor y no, cada quien tiene sus ritmos, sus tiempos, sus cualidades, sus defectos y eso efectivamente pues te lo va dando las vivencias que vas teniendo, ¿no? Te va haciendo entender el tiempo, por supuesto, pero también la intención que nosotros queramos poner, ¿no? En ello. Es decir, qué conciencia estamos teniendo de nuestro camino como mujeres, como emprendedoras, como madres, lo que cada quien, los múltiples roles que hoy podamos tener cada una, ¿no? Y en el caso, pues yo lo que aprendí después de tantos años, porque esto ya pasaron pues, más de 10 años, ¿no? De ello, tardé mucho, ¿no? Tardé mucho y es más, al tiempo a veces lo recuerdo y claro que da rabia y claro que da, No, duele, ¿no? claro. Da frustración y Sí. dices, ¿cómo puede ser? ¿De qué me sirvió tanto estudio? Pero bueno, fue la vida, fue el momento y ciertamente uno no tiene que estarse recriminando siempre porque las cosas que hacemos o las decisiones que tomamos, pues es en función de lo que en ese momento se está viviendo, Claro, lo que con lo que sabíamos. contamos, no hay de Exacto. otra, ¿no? Ujú. Claro, a mí me dicen, ¿harías cosas diferentes? Pues sí, Una he hecho lista un larga. montón, ¿no? Estoy segura que si fuera eso, seguiría. Ese proyecto tenía para dar mucho, ¿no? Pero bueno, fue el aprendizaje e inclusive, ¿no? He tenido oportunidad de quizá volver a retomar un proyecto igual o crear algo similar, pero he dicho, no, bueno, ya también pasó ese momento, ¿no? Sí, Ya ya no se está la vivió fuerza ese de tema. eso. Y Ujú. esto yo creo que también es muy importante tenerlo en cuenta en nuestras vidas, Janet, que muchas veces nos aferramos a un proyecto, a una persona, a algo, ¿no? Porque, bueno, queremos que sea así o porque lo hemos proyectado efectivamente al tiempo, a la distancia y al infinito y más allá. Ujú. Pero, ¿qué nos trae ¿no? Claro. ¿Cuál es la recompensa en sí? No, hay momentos que se requieren cerrar esos ciclos y se requiere, Sí, hay inclusive emprendimientos destinados a morir. O sea, cumplen su ciclo, cumplen el ciclo que requería para ese emprendedor, para Leticia, para Janet. Yo también tengo otro emprendimiento que no terminó de arrancar cuando vivía en Estados Unidos. O sea, arrancó y no siguió. Entonces, ¿qué lecciones trae? Y bueno, muchos emprendimientos, realmente la mayoría de los pequeños, negocio en sus primeros 5 años no está en el 70%. Entonces, por eso, porque entramos con el ímpetu y vamos viendo, pero después se requiere la estructura. Si se requiere entonces nosotros convertirnos no en operadores de nuestros negocios, sino literalmente en las dueñas, en las visionarias y ojo, no lo digo en irrespeto de quien sea, sino es un proceso, pero es que así la es. realidad nos deja atrapados en esta parte y claro, no podemos ver más, no podemos ver otras oportunidades porque estamos en supervivencia. Entonces, claro, sin esa visión es muy difícil poderse mover. Leti, yo Sí. sé que cambiarías muchas cosas, yo también. Tres consejos, tres consejos para alguien que esté en un momento que quizás inclusive no necesariamente de un momento de crecimiento, pero que ya está empezando a sentir la presión, esa presión de me estoy perdiendo, me estoy ahogando, me estoy quedando atrapada en operaciones. No estamos diciendo que está cerrando su negocio y eso, está en un proceso de aquí estoy construyendo el negocio, pero ya yo no estoy, me estoy desdibujando, fragmentando aquí. ¿Qué podemos rescatar? Pues principalmente siendo tres. Para y respira, ¿no? Efectivamente, el trabajo nunca se va a acabar, los proyectos también, esperemos, y no, y al Ujú. final somos efectivamente los seres humanos, tenemos esta capacidad de crear y pues bueno, toca yo creo que ser muy puntuales en date respiro, para y efectivamente mírate a ti como persona, como ser humano, como cuerpo, mente y alma, ¿no? Para que tu bienestar esté lo mejor posible. Por otro lado, también pues es un inventario de valor de lo que has construido. Yo, la verdad es que lo hice mucho tiempo después de esta fractura tan fuerte que tuve, porque yo no quería saber nada, porque claro, pero a la vez tenía esa conciencia pero si he sido capaz de todo esto, es porque hay algo en mí, ¿no? Ujú. Entonces, hacer ese inventario de valor revisa tus capacidades, revisa tus talentos, revisa, ¿no? ¿Cuál es esa debilidad que tienes? Y no porque la vayas a cambiar, pero a lo mejor conviene.
pues reforzarla, ¿no? Volverla una fortaleza, porque quizá ahí está, ¿no? Ujú. Algo de tu esencia. Y por otro lado, un tercer punto, pues no cedas tu poder. Y tu poder no es toma, te firmo las escrituras, Claro. ¿no? De la empresa o de la casa o de lo que sea. Es sé firme a tus convicciones, a tus ideales, a tus pensamientos, ¿no? Confía en ti desde esa palabra de efectivamente quién eres. Esas para mí serían, yo creo que las tres consejos o recomendaciones que podría dar, que efectivamente no son fáciles de implementar, pero hay que tenerlas en radar siempre, porque a mí fue lo que me pasó. Ninguna de las tres las hice. Así es que Exacto. hoy toca Hoy se estar, dice de sabiduría vivida. Esa la tienes porque precisamente por no hacerlo. Leti, sí, mil gracias. Me encanta además el apapáchame. Me encanta lo que tú estás sí, construyendo hoy. Quiero ¿qué está haciendo Leti hoy? Porque claro, ha tomado todo. Cerramos con esto. ¿Qué está ella haciendo? ¿Qué es apapáchame como concepto completo? Lo hablamos un poco, pero quiero cerrar porque además sigue representando, como dijiste, trae justo, es una palabra nahual, dijiste, ¿no? sí. Eh, entonces, ¿qué está haciendo Leticia hoy? Que se ha reconstruido y se sigue reconstruyendo. Nos vamos, tú sabes, hemos dejado piezas nuestras por muchas partes, entonces Sí. vamos completándonos. Entonces, un proceso. ¿Dónde está y qué quiere Leticia hoy? ¿Cuál es su Pues visión? justamente a mí alguna vez me cuestionaron mucho, ¿no? Que cómo es que después de haber estudiado comunicación, yo soy comunicóloga de profesión, pues estaba vendiendo chiles Ujú. del otro lado del mundo, ¿no? Y claro, eso me llevó a un punto de incluso decir, estoy en lo correcto, efectivamente, yo a lo mejor tendría que estar produciendo radio o televisión o hablando, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ese proyecto fue una manera de comunicar quién era Leticia, cuál era su cultura, etcétera, ¿no? Y al final la comunicación tiene que ver en todo. De ahí surgió justamente Apapáchame Global, que es una comunidad que creció como un pequeño catering, porque me gustaba cocinar, porque al final entendí que era bueno para Aprendiste. hacerlo, y también para sentar a la mesa a las personas a probar esos alimentos, ¿no? Y convivir y que entre las personas conectaran. Esa fue la primera base de Apapáchame. Sin embargo, ha ido evolucionando, abriéndose a crear una comunidad para compartir aprendizajes, vivencias, proyectos, ¿no? En la que cada quien desde su identidad, y aquí hablo mucho de la identidad, aunque hoy vivimos en un mundo global que me encanta, ¿no? Y que tenemos la facilidad de estos medios de conexión, de comunicación, las redes sociales, pues nos permiten con más facilidad conocer a personas en cualquier parte del mundo. Y eso para mí es lo más maravilloso, que es conectar y efectivamente conocer otras culturas. Así es que en esa visión, Apapáchame Global hoy es un espacio en donde compartimos aprendizajes, generamos conexiones. También de vez en cuando hablamos de gastronomía y de comida Ujú. porque nos encanta y porque al final la gastronomía y la cultura Nos nos une. une y nos da precisamente la identidad a cada uno de nosotros. Y bueno, sumado a ello van un montón de cosas más, como es creación de otras comunidades enfocadas al emprendimiento y al ámbito de los emprendedores y empresarios, construyendo ecosistema de sostén, ¿no? A través de asesorías y consultorías en aspectos de comunicación, de marketing, pero sobre todo que sea una ventana de justamente decir, esto soy, ¿no? Y esto tengo para dar al mundo, que sea una plataforma, como decías tú, que nos ayude a construir puentes, que nos abra ventanas, que nos muestre escenarios y en las que todo el mundo podemos participar, porque estoy convencida de que hoy vivimos también en una era de mucha información, pero que también el sentido de la colaboración ha tomado un aspecto muy importante, ¿no? Y para mí es prioritario, al final las comunidades, y esto viene pues desde ¿no? Desde el inicio de la historia de la humanidad, las personas nos reunimos para hablar, para compartirnos, para crecer juntos, para inspirarnos y para sostenernos. Así es que, pues ese Pero, es un apapacho. Pero es que ahora más que nunca, porque claro, está esta globalización, pero también con la inteligencia artificial ahora vas reemplazando tus respuestas, vas reemplazando tus diálogos con, con
con lo que sea que es. Entonces, no, más que nunca ahora necesitamos estas conexiones, más que nunca necesitamos nuestra humanidad, nuestra identidad y conectarnos desde ahí. Leti, mil Sí, gracias. Amé esta conversación. Hay una cantidad de similares en distintos contextos, distintas experiencias, pero más o menos los mismos aprendizajes, entonces, los mismos caminos. Así que bueno, hay empatía completamente ahí. Mil besos y encantada. gracias por ser parte de MC en Red. A ti. Parar no es fallar, es reorganizarte, es dejar de hacer las cosas desde la urgencia para poder volver a decidir desde la claridad. Porque cuando no puedes salir del hacer constante, pierdes la perspectiva. Sin perspectiva, simplemente no hay dirección, hay reacción constante. Esa reconstrucción es solo posible si no te quedas atrapada en la idea de que todo lo anterior fue un error. Si sientes que estás sosteniendo más de lo que puedes, que el crecimiento te está desgastando o que algo ya no tiene sentido, pero no sabes cómo soltarlo, no es falta de capacidad, es una señal que necesitas reorganizarte por dentro. Escribe, eleva y recibe toda la información para dar el siguiente paso, porque crecer no es sostener todo, es saber que sí y que ya no. Gracias por tu presencia, gracias por tu frecuencia, gracias por ser parte de MC en Red. A la próxima.